Hola chicos del tercero B, este es el video que vamos a utilizar para la semana del 7 al 11 de diciembre. Vamos a iniciar el trimestre con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras tiene muchas aplicaciones en el campo de las matemáticas y en este trimestre lo veremos ampliamente. Para empezar, voy a dejarte en este video un poco de la información de quién era Pitágoras. Pausa el video y toma tus apuntes. En las siguientes actividades conoceremos y comprenderemos el teorema de Pitágoras, el cual establece relaciones numéricas entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Como ves, continuamos trabajando con los triángulos, pero ahora nos vamos a centrar en cuáles son los catetos, la hipotenusa y realmente qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. Para entender el teorema de Pitágoras debemos de tener claros algunos conceptos. Para empezar, el teorema de Pitágoras es solo aplicable a los triángulos rectángulos, como este, es decir, a aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, como el que se está marcando con azul. El ángulo recto es el de 90 grados. Hay dos conceptos importantes a tener en cuenta, los catetos y la hipotenusa. Un cateto, en geometría, es cualquiera de los dos lados menores de un triángulo rectángulo, los que conforman el ángulo recto. Aquí está el ángulo recto. ¿Cuáles son los que lo conforman? Lo conforma el lado A y el lado B. Como podemos ver, son los lados menores. Si nosotros tomamos una regla y comparamos la longitud del lado A con la longitud del lado C, veremos que A es menor que C. Hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. Ángulo recto, este es el lado opuesto a ese ángulo recto, resultando ser su lado de mayor longitud. Como te mencionaba, si tomamos una regla y medimos estos tres lados, obtendremos que el lado C es el mayor de los tres, es opuesto al ángulo, por lo tanto este lado es llamado hipotenusa. ¿Cuáles son las propiedades de los triángulos? En el caso de los triángulos rectángulos, la longitud de la hipotenusa siempre resulta ser menor que la suma de sus catetos. Sumamos A y B y la suma de A y B siempre va a ser mayor que C. La hipotenusa, por otra parte, siempre es más extensa que cualquiera de los otros dos catetos, es decir que C es el lado más grande. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente: C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué son estas letras? Aquí tenemos C, C es la hipotenusa, A es el primer lado y B es el segundo lado, o bien primer cateto y segundo cateto. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para eso, recordemos cuál es el cuadrado de un número. Si tenemos, por ejemplo, 5 al cuadrado, quiere decir que vamos a multiplicar 5 por 5. El cuadrado de 5 será 25. Este gráfico nos va a ayudar a comprender el teorema de Pitágoras. Observe que aquí tenemos el planteamiento del teorema. C cuadrada o hipotenusa al cuadrado es igual a A cuadrada o cateto al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Cateto A, cateto B. Este sería el cateto A y este el cateto B. Observa que son los lados que están formando el ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo, es decir, C, y veremos que es el más grande. Vamos a contar cuántas unidades tiene cada lado. El lado A tiene 3 unidades, el lado B tiene 4 y el lado C tiene 5. ¿Cómo podemos saber si realmente se cumple el teorema de Pitágoras? Nos dice que C cuadrada debe ser igual a la suma de los cuadrados de estos dos catetos. Entonces observemos. ¿Cuánto tiene C? 1, 2, 3, 4, 5. 5 al cuadrado son 25.
Entonces, c al cuadrado, es decir, 25, debe ser igual a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces, veamos cuánto tiene b. 1, 2, 3, 4. 4 al cuadrado son 16. Y a tiene 1, 2, 3. 3 al cuadrado son 9. 9 más 16 me dan 25. Entonces, aquí se iguala. 25 es igual a 9 más 16. Se cumple la igualdad, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Puedes pausar el video en este punto para comprobar contando las áreas de cada uno de estos cuadrados. Vamos a observarlo de manera gráfica. Aquí tenemos 3 líquidos que están dispuestos en 3 áreas diferentes. ¿Cuáles serían los catetos? Serían estos que se posicionan aquí arriba en este momento, pues son los más pequeños. Y veamos que están llenando la hipotenusa, que es el lado más grande y opuesto al ángulo. Está opuesto al ángulo, entonces esta es hipotenusa. ¿Qué nos está demostrando? Que la suma de estos dos catetos es igual, completamente igual a la hipotenusa. El líquido que crea ambos catetos llena a la perfección la hipotenusa. Ahora vamos a verlo de manera geométrica. Observa cómo se pueden descomponer los catetos y formar la hipotenusa. Estamos viendo cómo se van descomponiendo y al juntarse en la hipotenusa la llenan completamente. Eso comprueba que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto. Veámoslo ahora con un ejemplo numérico. Aquí tenemos que el cateto A mide 6 centímetros, el cateto B 8 centímetros y la hipotenusa mide 10 centímetros. Aquí nos dice c al cuadrado o hipotenusa al cuadrado. Sería 10 centímetros al cuadrado me daría 100 centímetros. Es igual a al cuadrado más b al cuadrado. A sería 6, 6 al cuadrado es 6 por 6, 36, más b al cuadrado, b es 8, 8 por 8, 64. Si yo sumo 36 más 64, me da 100, y 100 sería la suma de los dos catetos y observo que es igual al área de la hipotenusa. Entonces que se está cumpliendo el teorema. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos el teorema entonces, c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. El teorema nos permite hacer ciertos despejes y encontrar ya sea el valor de la hipotenusa o el valor de cualquier cateto, utilizando los siguientes despejes, que vendrían a ser fórmulas dependiendo del dato que estemos buscando. Más adelante veremos los ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se cumple el teorema de Pitágoras. Vamos a resolver el primero, el del triángulo rojo, y por favor pausa el video y resuelve el del triángulo azul y el del verde. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Lo sé porque este es un ángulo recto. El primer cateto mide 3 y el segundo cateto mide 4. 3 al cuadrado es igual a 9. 4 al cuadrado es igual a 16. Los elevé al cuadrado porque el teorema me dice primer cateto elevado al cuadrado más segundo cateto elevado al cuadrado. Eso nos dará 9 más 16 nos dará 25. Esto debe ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado.
La hipotenusa es este lado, opuesto al ángulo, y mide 5. 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. Observa cómo la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Anexo a esto voy a dejarte algunas aplicaciones en las que se puede utilizar el teorema de Pitágoras. Pausa el video para que puedas analizarlas. En general, el teorema de Pitágoras se puede utilizar para hallar longitudes en donde intervienen triángulos rectángulos. Es una de las relaciones matemáticas más importantes dentro de la aritmética, álgebra y geometría, por sus diversas aplicaciones en la determinación de distancias, alturas, áreas de terrenos o áreas de superficies. Esto sería todo por este video. No olvides pausarlo en los momentos adecuados para realizar las actividades sugeridas. Hasta luego.